Martes 7 de junio, son ya las 6 de la mañana con 3 minutos. Bienvenidos sean todos a esta nueva emisión de El Mundo a las 6, aquí por la señal de Majestad Radio. Y también en una hora nos uniremos a la señal de Majestad Televisión en Santo Domingo de los Áchilas. Mientras tanto, estamos en 89.7 en Pichincha, 88.5 en Manabí y puedes sintonizarnos también en 97.5 en Esmeraldas. Nosotros somos Majestad, la soberana del aire. Quiero también saludar a todas las personas que nos acompañan a esta hora, decirles que hoy no estará con nosotros nuestro compañero Néstor Aguilera. Resulta que está un poco delicado de salud, entonces le mandamos toda la buena energía para que se recupere y vuelva a nuestro noticiero. Mientras tanto, vamos a iniciar por acá con las noticias. Nos encanta acompañarles. Estamos aquí con Juan Pablo Constante, DJ Line, y también Patricio Sánchez en la emisión informativa de nuestro noticiero El Mundo a las 6. Recuerde también que nos puede seguir a través de las redes sociales, a través de www.majestadradio.com y también a través de nuestra señal por Facebook Live. Usted coloca en Facebook, pone las palabras, ahí le pone usted en Facebook las palabras Majestad Radio e ingresa al primero que le aparece, Radio Majestad. Ahí nos puede seguir, nos puede sintonizar para que nos pueda ver en vivo a través de nuestra señal. Son las 6 de la mañana con 5 minutos. Yo soy Silra Traslaviña y para hoy les tenemos preparada una agenda también bastante interesante que ya les vamos a leer en pocos minutos. Mientras tanto, vamos a iniciar con el desarrollo de la información. 6:05 en la mañana. El Mundo a las 6, a través de Majestad Radio. 6:06 en la mañana y vamos a iniciar precisamente con información del diario digital Primicias que nos señala: gobiernos locales han invertido más de 30 millones de dólares en seguridad. Vamos a revisar de qué se trata este encuentro del día de ayer y ya lo vamos a comentar también con los diferentes alcaldes y prefectos organizado por parte del gobierno. Los gobiernos locales han invertido más de 30 millones de dólares en seguridad. El gobierno pide de nuevo corresponsabilidad de las autoridades seccionales en el manejo de la seguridad, pero le responden que es una tarea del Estado central. El presidente Guillermo Lasso convocó a las autoridades seccionales al denominado Encuentro por la Seguridad, que tuvo lugar el día de ayer, 6 de junio, en la Escuela Superior de Policía de Quito. Durante el encuentro, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, pidió que los gobiernos autónomos descentralizados sean corresponsables en el manejo de la seguridad del país. Pero este llamado a la unión se convirtió en el escenario de un nuevo desencuentro entre el municipio de Guayaquil, uno de los más grandes del país, y el gobierno central. Antes de acudir a la cita con el presidente Lasso, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, llegó a Quito con una comitiva de camionetas y de funcionarios de los organismos municipales de seguridad. Vamos a la reunión, pero estoy segura de que si el presidente Lasso no presenta un plan de seguridad específico, si no da recursos, las balas, los vehículos, entonces habrá citado a una especie de escuelita cómica, dijo desafiante la alcaldesa Viteri. La respuesta del gobierno central llegó por el lado de Pablo Arosemena, gobernador del Guayas, quien además se refirió al atuendo de Viteri, que vestía un traje negro y lentes de sol de aviadora. Trabajar en equipo no consiste en disfrazarse de Top Gun. Montar un show llevado con decenas de camionetas de la Agencia de Tránsito Metropolitana de Quito, malgastando recursos, eso no es correcto, dijo Arosemena en un comunicado oficial. Así se escribió un nuevo capítulo de la disputa entre los dos niveles de gobierno por la crisis de seguridad que vive el país. Por un lado está el gobierno central, que pide que haya corresponsabilidad de las alcaldías en el combate de la seguridad,
mientras que las autoridades seccionales le responden al gobierno que no es su competencia garantizar la seguridad nacional. ¿Y quién hace qué? Según la Constitución ecuatoriana, la seguridad ciudadana y el orden público son responsabilidad del gobierno central, una responsabilidad que ejerce a través del Ministerio del Interior y también de la Policía Nacional. Sin embargo, el COTAD, que es el Código de Organización Territorial, establece que los gobiernos autónomos descentralizados tienen que coordinar con estas dos entidades las diferentes actividades de seguridad. Incluso el mismo COTAD faculta a los GATS municipales los faculta a establecer el cobro de tasas o contribuciones especiales para mejoras. Una de estas tasas es también la de servicios de seguridad ciudadana. En Quito, por ejemplo, se recaudan alrededor de $7 millones anuales por este concepto. La tasa se cobra junto con el impuesto predial. Y desde 2022 fue reformado el cálculo de cobro según la ubicación de cada predio. El gobierno espera que este dinero sea utilizado para colaborar en las tareas de seguridad ciudadana, específicamente en cuanto a la prevención del delito y la violencia. Se disparó el gasto en seguridad y esto según el Servicio de Contratación Pública, el CERCOP. En lo que va de 2022, los GATS han lanzado al menos 14 procesos de contratación sobre seguridad ciudadana. En total, los procesos suman $31.1 millones. Esto sin contar 4 que no tienen montos referenciales disponibles. Información del diario digital Primicias, son ya las 6 de la mañana con 10 minutos. Esto es El Mundo a las 6. El Mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Revisamos información económica. Ecuador entre los países que más sufren por la guerra en Ucrania y les vamos a explicar por qué. Esto es información del diario Primicias. Las exportaciones de Ecuador, Paraguay y Jamaica sienten el impacto de la invasión rusa a Ucrania, lo que traduce en menor crecimiento de la economía y también en mayor pobreza. Se cumplen ya más de 180 días desde que inició la invasión rusa a Ucrania. Y Ecuador está entre los 3 países latinoamericanos más perjudicados por la guerra en la zona euroasiática. Esto porque las ventas de Ecuador se han encogido, pues entre Rusia y Ucrania compraban el 4.5% de las exportaciones ecuatorianas hasta febrero del año pasado, cuando estalló el conflicto. Aquí hay un detalle, es febrero de 2022, en realidad hay un error acá, es en febrero de 2022 cuando estalló este conflicto. Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el 6 de junio de 2022, sostiene que Ecuador, Paraguay y Jamaica son los países de la región más golpeados. Las exportaciones desde Ecuador a Ucrania ya son nulas. Antes de la guerra, Ecuador exportaba a ese mercado banano, flores naturales, pescado, camarón, café, elaborados de cacao, extractos y aceites vegetales. Esto también, según información del Banco Central. Mientras que las exportaciones de pescado hacia Rusia cayeron el 63% entre enero y marzo, mientras que las del sector camaronero descendieron al menos en un 30%. A esto se suman las consecuencias de las sanciones de que Estados Unidos, Canadá y los miembros de la Unión Europea le impusieron a Rusia. Una de las sanciones es la exclusión de las instituciones financieras rusas del sistema SWIFT, que permite la transferencia directa de dinero entre ambos países. Allí también está perdiendo el Ecuador. Información del diario digital Primicias, que nos habla sobre esta despiadada guerra que empezó en febrero de 2022 y que está afectando precisamente a nuestro país como uno de los principales por el tema de exportaciones. 6:03 en la mañana, esto es El Mundo a las 6. Continuamos con más informaciones. Vamos
a revisar también información de Diario Expreso, que hoy nos trae varias noticias de actualidad. Vamos a revisar primero una nota ciudadana que nos señala: se achica el dinero para los gastos extraordinarios. También es información económica. La inflación anual fue del 3.38%, la más alta desde 2015. Los alimentos, salud y transporte se encarecieron en mayo. Hasta el cilantro subió de precio. El pasado mayo de este año se encareció en un 15.87%, según el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INEC. La inflación anual fue del 3.38%, la más alta desde 2015, mientras que la inflación mensual de mayo de 2022 fue del 0.56%. En 2015 hubo un impacto de oferta. En este caso, lo que está influyendo es el conflicto armado. Nuevamente les repetimos, pero esta vez por parte de una información de Diario Expreso, debido al conflicto armado entre Rusia y Ucrania. A Diario Expreso, Ángel Maridueña, analista económico, profesor e investigación de economía de la Universidad Estatal de Milagro, es lo que le explicó. La mayor incidencia está en los alimentos. Después del cilantro, es el aceite vegetal el que más se ha encarecido. El litro está a $3.77. Antes del combate de Europa y de esta guerra, se ubicaba en $2.50. Esto nos señala Diario Expreso en su información económica. Son ya las 6 de la mañana con 15 minutos. Esto es El Mundo a las 6. El Mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Continuamos con más noticias. 27 atentados y solo se habló de los que detectó la prensa. Esto es información de Diario Expreso. 9 fueron coches bomba y 7 se dieron en Guayaquil. En 5 meses, la unidad antiexplosivos intervino en 150 ocasiones. Sí, causó sorpresa y preocupación la detonación de un coche bomba al frente de la cárcel regional de la ciudad de Guayaquil, esto el pasado 25 de abril. ¿Qué sentiría usted al saber que 2 días antes hubo una explosión de un automotor, pero en el parqueadero de la misma prisión? El hecho fue mantenido en sigilo, al igual que otros estallidos. Diario Expreso accedió a un informe sobre los bombazos y las acciones de inteligencia que se han dado en el país entre enero y mayo de 2022. En total se registraron 150 intervenciones del equipo antiexplosivos y del Grupo de Intervención y Rescate del GIR y de la Policía Nacional. En el documento se señala y se detalla que 27 casos terminaron en explosiones, 13 en el año anterior, de los cuales existen 9 sucesos de coche bomba, que acumulan la quema de 10 vehículos en total. La primera detonación fue en enero en el parqueadero del municipio del Naranjal, en la provincia del Guayas. El resto de las explosiones se agrupan entre abril y mayo, y de las cuales se fueron en Guayaquil y solo una en Esmeraldas. En el mes de mayo se disminuyó la distancia de días entre los siniestros. Por ejemplo, en abril el 1, el 23 y el 25 de este mes, pero en mayo los estruendos comenzaron el 2, luego el 18, el 19, el 21 y finalmente el 29 de ese mismo mes, con el atentado frente a la unidad de vigilancia de la policía, esto en la zona de Florida Norte. En ninguno de los casos se proporcionó mayores detalles de los hechos por parte de la Policía Nacional, pero llamó la atención que existan coches bomba en el noroeste de la ciudad, en donde han aumentado las muertes violentas. Por ejemplo, en la cooperativa Juan Montalvo han fallecido 10 personas al estilo sicariato en las últimas 3 semanas. Puede ser un doble mensaje: por un lado la paz en la cárcel, pero por otro el terror, así lo señaló Daniel Pontón, experto en seguridad. Y más allá de la contabilidad de algunos de estos hechos que fueron reportados por los medios, y de ahí
La policía salió a dar un pronunciamiento. Inteligencia debería dar explicaciones de este tema, como mínimo comunicacionalmente, para que por lo menos la gente vea que el Estado está detrás de ellos. Así lo señaló Daniel Pontón, el experto en seguridad. Según un informe del GIR y del Ministerio del Interior, en el país se logró 25 acciones de inteligencia para evitar atentados o explosiones en sitios considerados clave. La incautación va desde 226 kilos de explosivos artesanales, tacos de dinamita, cápsulas detonantes eléctricas, emulsiones químicas para estallidos potentes e insumos como cordón detonante, pólvora, mechas y también empaques, entre otros. Guayaquil es la ciudad con mayor cantidad de decomiso de explosivos y de detonaciones controladas. De los 27 estallidos, son 9 en la ciudad, seguidos de la provincia de Esmeraldas, con 13 incautaciones y detonaciones controladas, 2 en Quinindé y 1 en la zona de frontera. El resto de operativos fue en otras 9 provincias, 4 de ellas fronterizas. Esto es lo que nos trae información de Diario Expreso, que nos señala que prácticamente no se está señalando, no se está dando a conocer. Hubo 27 atentados y únicamente fueron públicos los que la prensa denunció y los que llegaron a las noticias. 6:19, esto es El Mundo a las 6. El Mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Revisamos más información, 6:20 en la mañana. Cintia Viteri, la alcaldesa, es llamada a dar versión por peculado por segunda ocasión. La Fiscalía investiga contratos de servicios de aromaterapia que se dieron en gestiones de Jaime Nebot y Cintia Viteri por $500,000. Información de Diario Expreso, que señala que la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, fue convocada para rendir versión en calidad de sospechosa en el caso de presunto peculado que investiga la Fiscalía del Guayas sobre las contrataciones de servicios de aromaterapia que adjudicó el municipio por casi $500,000 en total en 2019, el último año de gestión de Jaime Nebot e inicio del periodo de la alcaldesa Cintia Viteri. La diligencia está fijada para las 10 de la mañana de este miércoles 8 de junio, es decir, para el día de mañana. Ofíciese a la ciudadana Cintia Fernanda Viteri Jiménez en calidad de denunciada con la finalidad de que comparezca a la Fiscalía de forma telemática a rendir la versión libre y sin juramento. Se lee en la notificación a la que Diario Expreso tuvo acceso. Semanas atrás, Cintia Viteri había sido llamada para que asista presencialmente al edificio principal de la Fiscalía en el centro de la urbe, pero en una comunicación del 2 de mayo pasado, sus abogados se excusaron ya que ella no podía acudir el día y la hora señaladas por razones propias del cargo que ejerce. Esta nueva convocatoria se registra a 8 meses aproximadamente de que el ex bombero Christian Petersen presentara una denuncia formal en la Fiscalía del Guayas en octubre de 2021. La contratación de servicios profesionales que incluyen terapias naturales integrativas con la aplicación de aromaterapia se concretó el 20 de diciembre de 2019 con la firma de la alcaldesa Viteri, quien se había posicionado meses antes en el cargo, y también de Dunia Isabel Campos Valverde, gerente general y dueña de Ultraproductos. Ella fue concejala suplente del Partido Social Cristiano durante el periodo de 2010 a 2014. Diario Expreso reveló esta relación a fines del año pasado en un reportaje llamado Aromaterapia en Guayaquil, 480,000 que benefician a ex concejala del Partido Social Cristiano. Ahí está el llamado que le está haciendo también la Fiscalía nuevamente a la alcaldesa Cintia Viteri para que rinda cuentas por estos contratos de alrededor de $500,000. Son las 6:23 en la mañana. Continuamos con más información aquí en El Mundo a las 6.
Continuamos con más noticias, y revisamos también información económica. Ahora vamos a ver respecto de la posición que sentó el sector pesquero respecto a la posición de las negociaciones que se están realizando entre Ecuador y México. Vamos a revisar qué es lo que señalan. Y dicen, sector pesquero ecuatoriano pide ser excluido del acuerdo con México. El pedido se hace mientras Ecuador y México realizan la 9ª ronda de negociación. Esta fase se extendió precisamente por complicaciones alrededor de los productos sensibles, entre ellos el camarón, el banano y el atún. El sector pesquero ecuatoriano pidió al presidente Guillermo Lasso que esa actividad económica sea excluida de un acuerdo comercial con México. Así lo confirma a primicias Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería. La solicitud del sector responde a las condiciones que México ha puesto sobre la mesa para un ingreso de productos pesqueros del Ecuador, que según el dirigente representan un retroceso. Actualmente los productos pesqueros entran al mercado mexicano con reglas de origen flexible por el acuerdo parcial 029. Por eso, Ecuador puede procesar la pesca propia y también la de otros países y exportarla. En cambio, ahora los empresarios mexicanos proponen que Ecuador ingrese a ese mercado con reglas de origen cerradas. Esto impediría que las empresas procesen las pescas de otros países. Además, el lado mexicano ha solicitado que el acuerdo contenga un documento anexo en el que se detalle cierta información de la actividad pesquera del Ecuador. Esto es lo que no quieren permitir los pescadores ecuatorianos, porque lo que señalan es que abrirían la información a sus competidores México, y esa información puede ser relevante e importante para el negocio precisamente del atún. La Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores Atuneros CEIPA y la Asociación de Atuneros del Ecuador ATUNEC pidieron la exclusión del sector a través de una carta enviada al presidente Lasso la semana anterior, pero que aún no ha recibido respuesta. ATUNEC señaló en sus redes sociales: los gremios atuneros, ATUNEC, Pesquería S.A. y CEIPA solicitamos al primer mandatario que Lasso Guillermo se excluya nuestro producto, el atún, de las negociaciones comerciales entre Ecuador y México. En esta carta manifestamos nuestra postura, así lo señala precisamente, y es la carta enviada al presidente que no ha tenido respuesta. El pedido se hace mientras Ecuador y México realizan esta 9ª ronda de negociaciones de manera virtual. Y esta fase de conversaciones se ha extendido por complicaciones precisamente alrededor de los productos considerados sensibles, entre ellos el camarón, el banano y el atún. Son las 6:26, esto es información del diario digital Primicias. Son las 6:26, esto es El Mundo a las 6. Con 26 en la mañana. Gracias por nada. Chito Vera critica la cancelación de la cita con el presidente Guillermo Lasso. Información de la revista Vistazo. El ecuatoriano Marlon Chito Vera se pronunció este lunes en redes sociales tras haber sido vinculado con la Revolución Ciudadana al apoyar la candidatura de su hermano Marlon a la alcaldía de Chone por dicho partido. En su cuenta de Twitter, el peleador afirmó que no está involucrado en la política y que, si así fuera, su partido político sería la Ultimate Fighting Champions, que es la UFC, donde ocupa el 5º lugar en la clasificación mundial en la categoría de peso gallo. En efecto, el Chito Vera ha sido una de las glorias más importantes del país y ha llegado muy alto en la UFC. En el fin de semana pasado, el deportista acudió a su natal Chone para repartir autógrafos, disfrutar de comida y respaldar la candidatura de su hermano mayor a la alcaldía de dicho cantón Manabita. Tras esta aparición, algunos internautas criticaron al deportista y lo vincularon con el correísmo. Sin embargo, él niega tener vínculo alguno con el partido político de su hermano.
Yo me gano la vida y el futuro de mis hijos con mis puños. Yo apoyo a mi familia como cualquiera de ustedes. Mi partido político se llama UFC. Así lo señaló, así de fuerte y claro, el Chito Vera. Asimismo, el Chito marcó distancia con el gobierno luego de que aparentemente le cancelaron una reunión con el presidente de la República, Guillermo Lasso. Me imagino que es porque apoyé a mi hermano en su nuevo proyecto de ser alcalde, así lo escribió. Me hacen venir a Quito para verme con el presidente y me cancelan a última hora. No ayudan a ningún deportista y de paso me hacen perder el tiempo. Gracias por nada. Así de fuerte fue en sus redes sociales el Chito Vera al verse cancelado, según él, pues de una reunión con el presidente Guillermo Lasso después de apoyar la candidatura de su hermano en su natal Chone. 6:29 de la mañana. Esto es información nacional aquí en El Mundo a las 6. En El Mundo a las 6. Revisamos información internacional y vamos a iniciar con nuestro vecino país, Colombia. Veamos las similitudes y diferencias entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, quienes se disputan esta segunda vuelta electoral para ver quién ocupará el cargo en la Casa de Nariño. Informe de Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Bogotá, Colombia. Escuchemos. En tan solo 3 semanas, Colombia tendrá nuevo presidente. En segunda vuelta se medirán el congresista Gustavo Petro y el ingeniero Rodolfo Hernández. Analistas ven varias similitudes en las propuestas de ambos candidatos. Los dos quieren hacer un cambio, si se quiere, estructural de la política, un cambio hasta cierto punto radical. En la agricultura. Si bien cada uno tiene un discurso político diferente, según Jaramillo, se acercan a la gente para romper con el esquema político vigente. Este es el cambio, que los herederos de la esclavitud puedan gobernar a Colombia. Que deje totalmente por fuera a todas esas fuerzas politiqueras. Restablecer las relaciones con Venezuela, decir no al fracking, iniciar diálogos de paz con la guerrilla del ELN, son algunos de los puntos que coinciden en la hoja de ruta de los candidatos. Nos toca ver cómo se reequilibra el ser humano con la naturaleza. Reencauchar a través de nuestro esfuerzo, a ver si realmente llegamos al fondo de las soluciones de los problemas. De llegar al poder, Petro ha dicho que buscará beneficiar a los más vulnerables y Hernández se enfocará en erradicar la corrupción. Que los niños y las niñas no tengan hambre. Mi única alianza, y mírenme bien la cara, es con el pueblo colombiano. De esta manera, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, el ingeniero independiente, se medirán en nuevos comicios el 19 de junio. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. El Mundo a las 6, a través de Majestad Radio. 6:31 en la mañana y ahora vamos a revisar también información internacional porque arranca la semana de la Cumbre de las Américas y se aclara el panorama también de las invitaciones. Las exclusiones de Cuba, Nicaragua y Venezuela condujeron a la ausencia también del presidente de México y Honduras, así lo informa Jorge Agobián desde Los Ángeles. Revisemos también esta noticia de la cadena BOA. 6:32. 35 países de América Latina participaron en la Cumbre de las Américas de 1994. La región experimentaba el comienzo de una ola democrática. Todos los gobiernos que asistieron fueron elegidos mediante elecciones libres, excepto por Cuba. La Cumbre era de alguna manera un club, una visión política, no solamente económica, sino también política, de un club de países donde la democracia era esencial y fundamental. En 1991 se firmó la Resolución 1080 de la OEA. Este fue el primer mecanismo donde los países se comprometieron a fortalecer la democracia, pero con el tiempo varios gobiernos en América Latina empezaron a dar un giro a la izquierda y buscaron alianzas con Cuba. Por lo tanto, la Cumbre de las Américas, que tuvo su origen en ese
renacimiento democrático de la región, hoy en día no lo tiene y eso la devalúa bastante. La situación política de Nicaragua, Venezuela y Cuba ha estado en el centro del debate en la realización de la 9ª cumbre auspiciada por Estados Unidos. La voz de Cuba y la voz de Nicaragua llegará a Los Ángeles. La pregunta que muchos se hacen es, al no ser gobiernos democráticos, ¿cabe o no invitarlos a esta cumbre? Las relaciones diplomáticas deben darse entre los países, independiente de sus ideologías. Uno tiene que buscar acercarse, no se puede nunca descartar el diálogo, pero tiene que claramente haber respuestas concretas. Liberar presos políticos, dejar de torturar y una serie de cosas. Y, por el contrario, darle esa plataforma sin ningún tipo de reciprocidad por parte de estos países no es bueno. La relación de Estados Unidos con la región no es lo único que está a prueba en esta cumbre, pues hay voces expertas que también plantean reevaluar la existencia misma del mecanismo. La cumbre se puede desarrollar, se pueden tocar los himnos de las naciones, se pueden tomar la foto en escalinatas de los 30 o 31 gobernantes que vayan, pero que eso signifique una agenda de renovación, una nueva iniciativa para las Américas, no lo veo factible. La cumbre posiblemente no desaparezca ahora, pero su potencial, su efectividad está claramente debilitada. Esperemos a ver qué pasa con esta cumbre, si sale algo concreto. Yasmín López, Voz de América. El mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Y cerramos este bloque informativo de noticias con información respecto a que los presidentes de México y Honduras no asistirán a esta cumbre de las Américas. Revisemos información también de nuestra cadena aliada, La Voz de América. El presidente de México cumplió su palabra. Que no voy a asistir a la cumbre. A pesar de los esfuerzos de la Casa Blanca para persuadirlo, López Obrador mantiene que a la Cumbre de las Américas deben ser invitados todos los gobiernos. Y la administración Biden finalmente decidió no extender las invitaciones a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Nosotros consideramos que es seguir con la vieja política de intervencionismo, de falta de respeto a las naciones y a sus pueblos. Tal como el mandatario de México, la hondureña Xiomara Castro enviará a su canciller al foro regional en protesta por la exclusión. Funcionarios de la Casa Blanca aseguraron hace una semana que al presidente Biden le interesaba la presencia de México. El subsecretario del Departamento de Estado para Asuntos Hemisféricos, Brian Nichols, se refirió el lunes a la decisión del mandatario mexicano. Respetamos mucho al presidente López Obrador, pero él tiene una diferencia en perspectiva con nosotros. Para nosotros el tema de la democracia en nuestro hemisferio es clave y hay documentos y acuerdos entre todos los países del hemisferio, incluyendo a México. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba fustigó la decisión de Estados Unidos. Y Nicolás Maduro ya adelantó que su aliado argentino Alberto Fernández protestará en el foro, aprovechando su participación. Y sé que vamos a estar bien representados en la reunión de Los Ángeles en la voz del presidente Alberto Fernández. La Casa Blanca considera que un grupo importante de líderes de la región participará de esta cumbre y que la polémica no va a empañar la agenda de los eventos. Desde Los Ángeles, Jorge Agobián, Voz de América. El mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Desde ahora disfruta del mejor internet y televisión por fibra con TVNet. Aumentamos la velocidad y disminuimos los precios. Navega sin límites con 80 megas solo por $25. Adquiere nuestros planes internet y televisión por fibra con TVNet por solo $35 con 80 megas. Estamos ubicados en la calle Guayaquil entre Río Mulaute y Pachatanga. Contáctanos al 0983 62 36 29. TVNet en La Concordia, Santo Domingo y Viche. Instalación gratis, aplican restricciones. Todos nuestros precios incluyen impuestos. TVNet, más entretenimiento.
Actuamos con libertad de expresión y responsabilidad, respetando la diversidad de opinión de cada uno de nuestros invitados, con información veraz, contextualizada y precisa de Ecuador y del mundo. Verificamos la información y no damos paso a noticias falsas. Además, aquí se escuchan todas las voces sin excepción. Las noticias, entrevistas y nuestra opinión aquí en El Mundo a las 6. Recuerde seguirnos a través de nuestra señal en Majestad de Radio de 6 a 8 de la mañana. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga. Patios de Majestad Televisión. El Mundo a las 6, a través de Majestad Radio. De la mañana con 39 minutos y dialoguemos un poco de lo ocurrido en el tema de seguridad porque el país definitivamente ya no aguanta. Estamos viendo un tema de inseguridad, de peligrosidad en cada lugar, en cada momento, en todos los lugares y los espacios en los que nos movemos. Y con esto no me dejará mentir de Diario Expreso, que señala que de 27 atentados que hubo, solo se habló de los que detectó la prensa, es decir, que se está manteniendo un poco como bajo perfil el resto de atentados, los que no alcanza a llegar a cubrir la prensa, y esto definitivamente es negativo porque no está saliendo a la luz una realidad de la que ya estamos viviendo en un estado en el que nos da miedo salir a la calle y del que es el principal responsable el Estado ecuatoriano. Vimos ayer una reunión en la que algunos de los alcaldes llegaron ya con sus posiciones claras. Una de ellas fue precisamente que ellos no están a cargo del tema de la seguridad, y le señalaron y le explicaron al presidente Lasso que han invertido más de $30 millones en seguridad. Ellos señalan que están invirtiendo en el área que les corresponde, es decir, una colaboración respecto de la seguridad, una coordinación desde los gobiernos locales. Sin embargo, no es su responsabilidad ni tampoco está dentro de sus competencias el garantizar la seguridad. Eso tenemos que entenderlo bien. Eso está a cargo del gobierno. Una vez concluida esta reunión y lo que había señalado la alcaldesa Cynthia Viteri tras el encuentro fue precisamente que acudieron a la reunión, pero que si el presidente Guillermo Lasso no presentaba un plan de seguridad específica, y sobre todo lo que están pidiendo, recursos para los uniformados. Ellos lo que necesitan son balas, vehículos y el armamento también para poder enfrentar a la delincuencia. Ojo, que no estoy hablando de irrespetar los derechos humanos, ni que se salga a diestra y siniestra, no, estamos hablando de la seguridad de los ciudadanos y que se necesita reforzar esta seguridad desde las entidades estatales. Ellos tienen su posición bastante clara. También quisiera señalarles que ellos, y de todas maneras, la respuesta que le dieron desde el gobierno a Cynthia Viteri, yo de ninguna manera quiero mantenerme siempre crítica de todos estos temas. Sin embargo, la respuesta que da Pablo Arosemena a Cynthia Viteri raya también en un tema de ataque. Él responde con el ataque al señalarle: trabajar en equipo no consiste en disfrazarse de Top Gun. Esto respecto
respecto al traje y la manera en la que llegó vestida la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, y montar un show llevando decenas de camionetas de la Agencia de Tránsito Metropolitana de Quito, de Quito, malgastando recursos. Esto no es lo correcto, esto es lo que señaló y así lo dijo tal cual. Esto es según el informe de Diario Digital Primicias, así lo señaló Pablo Arosemena. Él es el gobernador del Guayas en un comunicado oficial. Entonces, por ahí el tema es que, y haciendo también un análisis comunicacional de todo esto, este tema de lo que ocurrió ayer, el gobierno nuevamente no logra capitalizar las noticias. La noticia se fue por el lado de cómo llegó la alcaldesa, de cómo, más allá del tema de conclusiones de la reunión, se señaló que hubo un desencuentro entre los alcaldes, prefectos y el gobierno central que se mantuvieron en esta reunión. El gobierno no logra posicionar las ideas comunicacionales. Definitivamente estamos ahí viendo un vacío que existe respecto de los diferentes temas, sobre todo comunicacionalmente, ¿no? O sea, no tienen un plan estratégico para posicionar la idea que tenían ayer con la reunión de los prefectos y alcaldes. Muchos de ellos no fueron convocados y también eso, de eso también nos traía también información Diario Primicias y señalaba que el COTAD dispone que los municipios del país tienen la obligación de conformar consejos de seguridad en los que tiene que participar la ciudadanía. Y esto es, y hacía referencia también precisamente a esta pugna política entre el gobierno y los municipios en materia de seguridad, que no permite y no nos está permitiendo avanzar en lo básico, la creación de un plan integral de seguridad y su coordinación para ejecutarlo. Y en este punto también sí se necesita la colaboración de los GATS. Si bien no es su competencia directa, sí se debe coordinar para que exista un plan de seguridad. Tendremos como invitada a la alcaldesa de Esmeraldas, Lucía Sosa. Con ella hablaremos precisamente de todos estos puntos, de a qué se llegó. Ella nos contará también los detalles respecto a los puntos en los que en realidad pues hubo consenso y si es que los municipios están dispuestos, me refiero a municipios y prefecturas, si es que están dispuestos también a ceder y a apoyar y que se pueda lograr crear un plan macro, un plan de Estado en contra de la inseguridad que es lo que nos está afectando. Otro de los puntos que quería tocar brevemente porque ya tenemos listo a nuestro primer invitado, se trata del constitucionalista y estábamos revisando, ya se encuentra por acá. Vamos a conversar precisamente con Ismael Quintana y con él le vamos a hablar los detalles del pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral sobre la revocatoria del mandato, todos los puntos que íbamos a tratar. Pero antes de cerrar este pequeño comentario, quería señalarles que precisamente otro de los puntos que el gobierno dejó en el aire es lo del Chito Vera. Lo del Chito Vera, pues, y este tuit que él pone bastante fuerte, digámoslo de alguna manera, señalando gracias por nada. Chito Vera criticó la cancelación de la cita con el presidente Guillermo Lasso. Según él, lo hicieron viajar, le hicieron venir a Quito para encontrarse con el presidente y le cancelaron de última hora. Él argumenta que es por haber apoyado a su hermano en Chone y también aclara que no es parte de ningún partido político, que él es parte de la UFC, que él se gana la vida con sus puños. Definitivamente, si esto es así como lo ha señalado el Chito Vera, pues el gobierno deberá seguir evaluando la manera en la que está tratando con los diferentes actores. El Chito Vera es un deportista que además se ha ganado la simpatía de todo el país, que no ha sido vinculado a ningún partido político. Ahora, que vaya a apoyar a su familia, creo que es lo que haría cualquiera de nosotros. Si mi hermana está de candidata a algún cargo de elección popular, pues seguramente yo le apoyaré, lo haré, la criticaré, pero estaré con ella. Es un tema de familia. Se lo alió entonces a un tema de su hermano, entre comillas, correísta, pero, y que él se fue a apoyarlo, entonces que le habrían cancelado la cita en Carondelet, es lo que ha señalado el Chito Vera. Otro golpe también comunicacional para el gobierno, que se ve que no se abre, que no se sienta a conversar con los diferentes actores políticos, actores deportivos,
motivos, que se le ve encerrado en su misma burbuja y que definitivamente cómo le cierra las puertas a una persona que está enorgulleciendo al país en un deporte tan complicado en la UFC. Otros errores comunicacionales, dejarlo afuera, no comunicar absolutamente nada, detalles que pudieron haber sido muy buenos y que se pudieron capitalizar desde el gobierno, no lo hicieron, lo dejaron ahí plantado, según dice el Chito Vera, lo cancelaron de última hora por el tema de haber apoyado a su hermano. Definitivamente este tipo de cosas, de reacciones deberían ser analizadas, sobre todo pensando en que estamos hablando de un presidente que ha dicho que es el gobierno del encuentro. Yo no veo ahí el encuentro si le dejan el Chito Vera plantado, si lo hacen venir, apoya a su hermano y él ha dicho claramente y se ha separado de cualquier línea política y entonces le cancelan desde Carondelet. Ahí estamos viendo cómo está también el tratamiento y esta burbujilla que se ha formado y de la cual no están saliendo tampoco los asesores de Carondelet. Un llamado también por ahí para analizar estas acciones antes de realizarlas. Sobre todo, a mí me gusta analizar los temas desde los puntos de vista comunicacionales y ahí vemos una gran falencia porque ni siquiera hubo un tema de actuar, de responder de alguna forma, de evitar una crisis como esta, porque de todas maneras el Chito Vera es una voz internacional, es una voz que se escucha y es un deportista que de todas maneras se ha ganado el corazón de los ecuatorianos. Son las 6 de la mañana con 49 minutos. Tenemos ya listo a nuestro primer invitado con quien vamos a hacer ya conexiones, el abogado constitucionalista Ismael Quintana. A él le vamos a preguntar y con él vamos a tener un diálogo sobre el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral, que ya le dio un plazo al presidente Guillermo Lasso para responder al tema de la revocatoria del mandato. Él nos aclarará varias dudas que tenemos por acá, porque en realidad quisiéramos saber cómo funcionaría este proceso. Son las 6:49, esto es El Mundo a las 6 y ya regresamos con nuestros invitados. El Mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Personajes del mundo, a las 6. Con 50 en la mañana y vamos a establecer contacto precisamente con Ismael Quintana. Él es un abogado constitucionalista que nos va a aclarar un poco sobre los procesos del tema de la revocatoria del mandato. Esto debido a que ya llegó al CNE y el CNE ya le ha dado un plazo al presidente Guillermo Lasso, pues precisamente para que dé una respuesta a este pedido. Entonces vamos a conversar con él, vamos a pedirle que nos explique, que nos cuente cómo son las cosas, cómo funciona este proceso, qué es lo que estaría previsto, qué tan fácil es sacar un presidente con un tema de una revocatoria del mandato, cuánto apoyo necesita. Esto lo dialogamos ya con nuestro invitado que se encuentra listo y vamos a hacer enlace en poquísimos minutos. Le vamos a dar ya la bienvenida al abogado Ismael Quintana. Solo estamos por acá tocando un tema que tenemos técnico y vamos a hacer contacto en pocos segundos. Ya estamos ahí con Ismael Quintana. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. Buenos días, un abrazo para usted, un saludo para quienes nos escuchan a través de Radio Majestad. Muchas gracias, un abrazo también de vuelta. Bueno, quisiera iniciar preguntándole cómo funciona este proceso. Mucha gente no acaba de entender qué tan complejo es el tema de la revocatoria del mandato. Entonces quisiera que nos vaya explicando paso a paso cómo funciona y cuáles serían aquí los términos. Bueno, el tema de la revocatoria del mandato no es soplar y hacer botella. Cierto es que es un derecho fundamental, que es un derecho de participación, pero hay que ser muy honestos. La Constitución contempla unas cuestiones, unos requisitos, un procedimiento no tan complejo, pero fue la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y el Reglamento para el Ejercicio de la Democracia Directa, ambas normas dictadas en el gobierno del expresidente Correa,
las que se dedicaron a imponerle ciertas trabas, ciertas exigencias que hacen que en la práctica los procesos o las peticiones de revocatoria del mandato no vayan a prosperar. Entonces, el primer requisito, un requisito de tiempo, ¿no? El 105 de la Constitución indica que es pasado el primero y antes del último año de gestión de la autoridad a revocar el mandato. Y en el caso específico del presidente de la República, el problema viene desde la cantidad o el porcentaje de firmas de las personas inscritas en el padrón electoral que se debe recolectar. A diferencia del resto de autoridades de elección popular, en el caso del presidente de la República, la Constitución exige al menos el 15% de las firmas de los integrantes del último padrón electoral, del padrón electoral elaborado o como consecuencia de la última elección. Quiere decir que más o menos en este caso se requiere al menos de 2 millones de firmas. Y el problema es que, según el reglamento para el ejercicio de la democracia directa, esas firmas tienen un plazo de recolección. Los formularios tienen un plazo de validez de máximo 180 días. Los proponentes entonces de esta revocatoria, en el evento que el Consejo Nacional Electoral en las próximas semanas llegase a dar paso a la admisión al trámite y entrega de formularios, van a tener entonces 180 días para recoger 2 millones de firmas. No sé si existe en Ecuador una plataforma política o ciudadana de tal magnitud que pudiese llegar a recolectar esa cantidad de firmas. Finalmente, asumamos que eso pasa, luego viene la fase de validación de esas firmas en el propio Consejo Nacional Electoral, donde ya varios procesos ciudadanos de revocatoria del mandato mismo o de consultas populares nos dan muestras de que el Consejo Electoral a veces es muy quisquilloso, en otras arbitrario, hay que decirlo también, con el tema de las firmas. Pero también usted se topa con gente que le firma a nombre de gente que ya está muerta, se topa con personas que utilizan nombres de cantantes, de deportistas, para ingresar esos nombres o datos falsos, o gente que firma 2 y hasta 3 veces los formularios. Eso hace que esas firmas se reduzcan, se invaliden y a veces los procesos se archivan ahí. Y finalmente, asumamos que todo esto llega a darse de modo positivo. Se recogen las firmas, pasan el proceso de validación. El Consejo Electoral, a partir de que valida las firmas, tiene 15 días para hacer la convocatoria y la elección debe darse después de los siguientes 60 días. ¿Con cuántos votos se revoca el mandato de un presidente de la República en Ecuador? Con mayoría absoluta de los sufragantes, que es otra de las complicaciones que yo le veo y que haría, yo le diría, no imposible, pero muy difícil revocar el mandato de un presidente en el Ecuador, porque quiere decir que los votos por el sí, los votos a favor de la revocatoria, no solamente deben ser superiores o ganarle en buen romance al no, sino que además tienen que superar a los nulos y a los votos en blanco. Y eso en Ecuador es tarea bien complicada. Por no decirle que además hay que pasar esta fase previa administrativa en el propio Consejo Nacional Electoral, que es en donde estamos ahora. El presidente tiene 7 días para contestar. Luego de eso, el Consejo Electoral tiene 15 días para resolver. Y solo si es que el Consejo Electoral dice sí, hay cumplimiento de los requisitos, usted puede proceder a la recolección de firmas. A ver, en este punto, doctor, quisiera preguntarle, entonces, ¿el presidente tiene la obligatoriedad, es obligatorio para él responder y contestar en estos 7 días a lo que le está preguntando el Consejo Nacional Electoral? ¿Es su deber? ¿Tiene que hacerlo? No, no tiene obligación. El artículo 16 del Reglamento para el Ejercicio de la Democracia Directa no establece la obligación de la autoridad cuya revocatoria se está pidiendo de impugnar o contestar la solicitud que se ha presentado. Sin embargo, no es lo más recomendable, ¿no? Es decir, si es que en este caso se está argumentando la causal de incumplimiento del plan de trabajo, del plan de gobierno, lo aconsejable sería que el jefe del Estado en estos 7 días que va a tener para ejercer básicamente su derecho a la defensa, conteste esas acusaciones presentando pruebas de descargo que demuestren que efectivamente él sí ha ido cumpliendo con las propuestas de campaña que se tradujeron en un plan de trabajo y que se aprobó al momento de inscribir su candidatura en el Consejo Nacional Electoral. Porque, claro, caso contrario, si el presidente no comparece, no contesta, no se defiende, eso ya da al menos un muy mal mensaje de que al presidente no le interesa responder finalmente a los reclamos ciudadanos, porque acá no interesa quién es el que está presentando la solicitud de revocatoria, sino que se está ejerciendo mal o bien
un derecho establecido en el artículo 61 de la Constitución, y por lo tanto creo yo que sería adecuado que el jefe del Estado aclare estos señalamientos para incluso darle elementos de análisis al Consejo Nacional Electoral, porque claro, si es que el Consejo Electoral va a resolver solo con base en la acusación o la petición y el presidente de la República no contesta esa acusación, parecería que el camino se va allanando como para que el Consejo Electoral resuelva admitir al trámite el tema y autorice la entrega de las claves para recoger los formularios y las firmas. Es decir, que se la dejaría más fácil aún para que después de culminados estos 7 días, si es que no entregara la información que respalde precisamente el tema de gestión, porque debería ser una información también con resultados, si es que no lo hiciera, entonces allana un camino para un pronunciamiento por parte del Consejo Nacional Electoral que dé paso ya a un tema de recolección de firmas. Sí, porque el Consejo Electoral no puede obrar de oficio, es decir, no puede el Consejo Electoral admitir o desestimar las solicitudes de revocatoria del mandato sin considerar todos los elementos. Pero lo que yo le estoy diciendo es que si el Consejo Electoral no tiene argumentos de descargo, en este caso va a tener que resolver con lo que existe, y lo que va a existir en el expediente del Consejo Electoral es una solicitud que hasta aquí al menos cumple con los elementales requisitos reglamentarios y que el Consejo Electoral va a tener que estudiar. ¿Estudiar básicamente qué? No solamente requisitos formales, sino que la acusación con base en la causal que se está utilizando, que en este caso es incumplimiento del plan de trabajo, del plan de gobierno, esté fundamentada. Y si es que esto está bien fundamentado, a juicio del Consejo Electoral, pues sencillamente la va a tener que admitir y dar paso a la recolección de las firmas. Pero claro, luego viene todo este tortuoso proceso que le resumí al inicio, en el cual va a haber muchas trabas, ¿no? Si este proceso probablemente no llegue a nada, se puede trabar porque vencen los 180 días, se puede trabar porque las firmas no son validadas todas, o se puede trabar porque sencillamente en las urnas la propuesta de revocatoria no tiene el quórum necesario. El quórum necesario que nos explicaba que debe ser sobre el 50% del voto positivo, de todo el padrón. El voto positivo debe ganarle no solo al no, sino además a los votos nulos y a los votos en blanco, que históricamente en Ecuador tienen un porcentaje bastante considerable. Entonces, es tarea titánica, ¿no? Yo le diría muy difícil. Por eso es que creo yo que este proceso de revocatoria realmente se está utilizando no con la finalidad de ejercer un derecho de participación ciudadana, sino realmente de ganar notoriedad por parte de ciertos actores que quieren alcanzar alguna vitrina política. Eso mismo quería preguntarle yo y decirle, entonces, a ver, todo este proceso, sabiendo lo engorroso, lo complicado que es, además, no sé qué le parezca a usted y qué tan sencillo vaya a ser para un grupo político, así sea el más fuerte o con más adeptos, reunir 2 millones de firmas, 2 millones de firmas reales, 2 millones de firmas legales, 2 millones de firmas en las que no haya trampas y que sean verificadas, y de ahí a que se trate también de un show político con que esto nos ocurre todo el tiempo en el país, ¿no? Está gente buscando cierta notoriedad para luego poder postularse a determinado cargo. Sí, por eso le digo, lo de la recolección de firmas es quizás el proceso o el requisito más complejo, ¿no? No solamente por la cantidad de firmas que hay que recoger en este caso, sino vaya y pregunte lo que ha pasado con temas como el de Yas Unidos, como el Comité por la Reinstitucionalización Democrática, donde no era pues el 15% de firmas, en el un caso era el 5%, tratándose de un plebiscito de carácter nacional, y en el otro caso el 1%, 300,000 firmas, y eso fue muy complejo reunir. ¿Por qué? Porque además de la cantidad de firmas que se necesita, en el caso específico de la revocatoria presidencial, 2 millones al menos de firmas, estoy diciendo al menos, no es la cantidad ideal, deberían ser más. Precisamente para tratar de sortear el filtro de la validación por los problemas que le comentaba. El tiempo, el reglamento introduce de modo inconstitucional a mi juicio esta regla del plazo fatal de 180 días. Si no reúnes las firmas en ese tiempo, los formularios caducan y tu proceso revocatorio se archiva. Y no solamente que se archiva, sino que la Constitución, en el artículo 105, impide volver a iniciar procesos revocatorios por más de una vez,
obviamente, en el periodo de gestión de la autoridad cuya revocatoria sea solicitada. Es decir, que esta sería la única oportunidad que tendrían para alcanzar esta revocatoria. De lo contrario, ya terminaría esto en el periodo del actual presidente. Efectivamente, si este proceso revocatorio fracasa por cualquiera de las razones que hemos comentado con usted, no se puede, por disposición constitucional expresa, volver a iniciar otro proceso contra la misma persona. Si te inadmite el Consejo Electoral, no puedes. Si vencen los formularios, no puedes. Si es que te invalidan las firmas, no puedes. Y naturalmente, si fracasas en las urnas, no puedes. Silrat, me tengo que desconectar. Yo le había dicho a su coordinadora. Le íbamos ya, sí, 7:00 de la mañana nos estaba presionando ya para cerrar esta emisión, entonces le agradecemos mucho. Quisiéramos que en otro momento nos atendiera y nos diera unos minutitos para hablar sobre la presidencia de Murillo, también sobre estos temas de Saquicela, usted que es el experto. Le agradecemos mucho por su tiempo y por el espacio, a usted, abogado, y por haber compartido con nosotros. Sin ningún problema, un abrazo, buenos días. Un abrazo para usted, muchas gracias. Son las 7:00 de la mañana con 3 minutos. Estamos hablando y estuvimos dialogando con el abogado constitucionalista Ismael Quintana. Él nos estaba explicando cuáles son los procesos del tema para una revocatoria del mandato. Nos ha dicho claramente que esta sería la única oportunidad ciudadana de activar esta revocatoria del mandato, que no se puede hacerlo 2 veces dentro del mismo periodo de un presidente. El presidente tiene 7 días para presentar sus pruebas de descargo, 7 días. Luego de eso, el Consejo Nacional Electoral debe evaluar esto y dar paso a la recolección de firmas. Según nos ha explicado, son alrededor de 2 millones de firmas que deberían recolectar durante 180 días. No pueden pasarse de ese plazo y tienen que ser firmas reales, porque luego viene todo el proceso de validación de estas firmas que lo debe realizar el Consejo Nacional Electoral. Y una vez de que se realice todo esto, pues la mayoría de votantes, es decir, se debería alcanzar al más del 50% que acepten y que se vayan por el sí a la revocatoria para poder sacar al actual presidente. No es un camino fácil, tampoco es una cosa muy imposible, por decirlo de alguna manera. Es un proceso ciudadano y este es el proceso, pues precisamente, que nos estaba explicando el abogado constitucionalista, que pues nos ha dado también un poco de luces respecto de cómo va el tema. También le hemos comprometido para hablar de lo que está pasando en la justicia respecto a Murillo y Saquicela. También queremos tratar ese tema. Esperemos que podamos reunirnos y podamos tomar una nueva entrevista, que nos acepte nuevamente el espacio para que nos explique. Lo que también ha dicho es que muchas veces estos temas de las revocatorias del mandato se utilizan como una especie de tarima política para ganar cierta notoriedad por parte de los impulsores y quienes buscan de determinada forma esa notoriedad, ser vistos, ser señalados, para precisamente tener todo este tiempo un poco de la atención de la gente, ser un poco conocidos y aspirar a determinados cargos. Son las 7:00 de la mañana con 5 minutos. En pocos minutos estaremos con la legisladora Johanna Moreira. Con ella hablaremos de diferentes temas de su gestión en la Asamblea Nacional y también del altercado que tuvo, un pequeño ahí roce, a ver cómo lo percibió ella y cómo están los temas también con la legisladora de la bancada oficialista del BAN, Natalie Arias, respecto precisamente de este altercado que tuvieron las dos legisladoras. Estamos a la espera de que llegue, de que ingrese aquí a los estudios de Majestad Radio. Mientras tanto, nos vamos a una pausa. Son las 7:00 de la mañana con 6 minutos. Esto es El Mundo a las 6. El Mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Desde ahora disfruta del mejor internet y televisión por fibra con TVNet. Aumentamos la velocidad y disminuimos los precios. Navega sin límites con 80 megas solo por $25. Adquiere nuestros planes internet y televisión por fibra con TVNet por solo $35 con 80 megas. Estamos ubicados en la calle Guayaquil, entre Río Mulaute y Pachatanga. Contáctanos al 0983-623629. TVNet en La Concordia, Santo Domingo y Viche. Instalación gratis, aplican restricciones. Todos nuestros
nuestros precios incluyen impuestos. TVNet, más entretenimiento. Actuamos con libertad de expresión y responsabilidad, respetando la diversidad de opinión de cada uno de nuestros invitados, con información veraz, contextualizada y precisa de Ecuador y del mundo. Verificamos la información y no damos paso a noticias falsas. Además, aquí se escuchan todas las voces sin excepción. Las noticias, entrevistas y nuestra opinión aquí en El Mundo a las 6. Recuerde seguirnos a través de nuestra señal en Majestad Radio de 6 a 8 de la mañana. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga. Patios de Majestad Televisión. El Mundo a las 6, a través de Majestad Radio. De la mañana con 9 minutos y estamos ya con nuestra segunda mitad de la jornada del día de hoy. Es la legisladora Johanna Moreira, con quien vamos a dialogar sobre diferentes puntos. Entre ellos vamos a hablar y vamos a iniciar por el más álgido. Le vamos a preguntar qué es lo que pasó en su altercado con la legisladora Natalia Arias, qué es lo que ocurrió, cómo se dieron las cosas. Estaban ahí debatiendo y de repente les vimos a las dos ahí, la una bloqueándole a la otra por el tema del voto de Rosa Cerda. Cuéntenos, legisladora, ¿qué pasó? Muy buenos días, Silrat. Gracias a Radio Majestad por el espacio y la oportunidad y a todos quienes nos están escuchando en este momento. Bueno, es importante tocarlo esto desde dos partes, ¿no? Obviamente el altercado que se da con la asambleísta oficialista, en el cual creo que por una suerte del destino podemos obtener también videos de otros ángulos y videos segundos antes, donde se puede ver que claramente era quien estuvo en ese momento, quien estaba incluso en compañía de otros asambleístas de Pachacuti, hablando de lo que estaba sucediendo y de lo que le estaba pasando a la asambleísta Rosa Cerda, que es lamentable este hecho de coerción e intimidación que realizaba el gobierno, no solamente en este momento, sino durante toda la votación, porque apenas se termina apenas ya habían todos votados, se le acerca el gobierno, incluso antes de esa votación ya estaba el gobierno, ya estaba el jefe de la bancada, tratando de agrupar a todos los asambleístas de Pachacuti que el gobierno había denunciado y obviamente manifestándoles que en esto tienen que votar abstención y esas cuestiones las conversamos con compañeros de Pachacuti, pero ya cuando vemos que la asambleísta Rosa Cerda la agarran del brazo prácticamente diciéndole o poniéndole la mano donde tiene que votar, de igual manera los asambleístas del gobierno mirando todo eso y prácticamente haciendo un escudo para que nadie más se le acerque. Ya es un momento en el que te toca un lado humano y que yo me acerco al asambleísta y le digo que pida que todos se alejen y que no tiene por qué tener miedo de cómo votar. Y bueno, esa es la primera ocasión, ahí la asambleísta Arias, de estar al frente, viene donde estoy yo parada y lo que hace es empujarme. Obviamente ya
En ese momento no hago nada, en ese momento simplemente me hago para atrás, me doy la vuelta y todos los compañeros de Pachacuti que están ahí presentes se puedan dar cuenta de lo que estaba sucediendo. Pero bueno, como conocemos las actitudes de las asambleístas Arias en el pleno y obviamente en la asamblea, lo dejamos ahí. Cuando ya veo que la asambleísta Rosa Cerda se pone las manos en la cara, baja la cara, ya está que pide que por favor la dejen y que se vayan, como se puede ver en el video, me le iba a acercar a decirle que si quería que llame la escolta legislativa para que se pueda pedir que todos los asambleístas se alejen, tal cual la escolta legislativa hace cuando se le quieren acercar a la presidencia de la Asamblea Nacional o cuando se le quieren acercar a todo el CAL. La escolta legislativa evita justamente esos incidentes. Pero a lo que quiero decirle eso, la asambleísta Arias con el codo me procede a dar un codazo, como se dice, ¿no? En las partes íntimas, en las partes de los senos, y esa reacción que yo tengo de cuando ya pasa un límite de tu intimidad y también de la agresión como tal, es que le bajo el codo y le digo que ya eso es suficiente y que ya tampoco se pase de la raya, porque ya le había soportado que me empuje, como se ve en el video, pero ya pasar esa raya de la intimidad y de tu cuerpo, creo que es algo que naturalmente cualquier ciudadano haría. Obviamente yo sí considero que en mi posición como asambleísta en ese momento, y como también ya ves los videos, ¿no? Ya ves todo en su conjunto, te das cuenta que eso era una provocación, porque cuando el primer empujón que me hace, la asambleísta Yori, que estaba junto a Nalteris todo el momento, lo que hace es festejar y reírse. Entonces eso obviamente era planificado, y yo pido disculpas. ¿Por qué? Porque yo dejo que esto suceda y que esto pase, porque al final las asambleístas del gobierno son cartuchos que el gobierno tiene, en un momento desecha uno, pone otro al frente, pero mi posición de política en ese momento no ha sido ese, y obviamente la ciudadanía espera otra cosa distinta de mí, y por eso yo sí tengo que pedir disculpas por mi reacción ante la agresión. Pero también creo que es un momento en el que uno pueda tener la oportunidad de dar un mensaje a la ciudadanía, no en el pleno de la Asamblea Nacional, pero sí a las mujeres, sí a quienes hemos soportado por muchos años estos golpes, estos malos tratos, y también de poner un límite, ¿no? Y creo que mi límite en ese momento era poner la denuncia correspondiente y obviamente actuar y no dejarme llevar ese escenario de provocación, que es lo que estaban buscando ellos. En este contexto, entonces, usted también reconoce este error. Yo quisiera preguntarle si estos altercados eran necesarios o si tal vez corremos el riesgo de regresar a un congreso de los 80s, 90s, donde incluso veíamos cenicerazos y temas súper álgidos. Claro, es que la Asamblea es un espacio de debate, es un espacio en el que entran todas las bancadas en la discusión política, es un espacio de choque, es un espacio de parlar, de conversar, ese es el Parlamento. Pero era necesario llegar a estos puntos y no corremos este riesgo de caer en estos congresos del pasado asambleísta. No, para nada. Considero que jamás este escenario es propicio para que se vuelva a repetir. Sin embargo, no solamente es un lugar en donde podamos ver, donde el pueblo ecuatoriano puede ver que se debate, que se conversa. También es un pleno donde hay muchas emociones, donde hay muchos sentimientos y en donde somos seres humanos también, más allá de ser asambleístas, y obviamente debemos tener nuestro límite, debemos tener esa capacidad de poder no pasar las líneas rojas, y por eso yo le he dicho, no, más allá de que todo el pueblo puede ver, y gracias a Dios hay videos desde otros ángulos, porque ¿qué hubiera pasado si no? Solamente había el video del ángulo donde la asambleísta Natalia Arias lo presenta como que yo soy la que agredo, ya la ciudadanía se hubiera quedado con ese mensaje y con ese contexto. Pero cuando pasan esas situaciones y cuando otros compañeros, cuando incluso personas de otros equipos, incluso equipos del mismo gobierno me envían videos desde otros ángulos y dicen, mira, esto es lo que pasó, lo podemos mostrar en nuestras redes sociales, en los medios de comunicación también han hecho eco de toda la situación y todo el contexto, y bueno, ahora también vemos represalias de otras páginas oficialistas en donde están subiendo ataques, están subiendo videos en donde ahora por conversar con otros compañeros también me atacan, y eso se viene todo un ataque por parte de la artillería del gobierno, y es no preocupante, pero sí es obviamente el contexto de que por qué el gobierno ahora busca atacarme y busca tratar de ver alguna forma de cómo manchar mi imagen, ¿no? Y en ese punto quisiera yo preguntarle, porque le han vinculado mucho al movimiento UNES, al movimiento correísta. ¿Usted está con el movimiento correísta después de haber sido expulsada de la Izquierda Democrática, o cuál es su posición? Pueden ver mis intervenciones en YouTube, están todas, y como yo he sido muy crítica de la gestión,
de ellos como la gestión del gobierno. Y hay otra parte, ¿no? Si ustedes pueden ver, incluso en los medios de comunicación que siempre están dando seguimiento, pueden ver en el pleno que yo tengo buena relación con asambleístas de todas las bancadas, porque más allá de ser un parlamento de debates y de que tenemos temas en los que jamás vamos a coincidir, debe haber una muy buena relación. Vamos a pasar 4 años juntos, si así lo permite el país y si así también lo permiten nuestras actuaciones en el pleno de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, el querer atacar a alguien, porque cuando me llevo con todos, porque también pueden sacar videos en los que estoy conversando con los jefes de bancada del banco, con asambleístas del gobierno, tratando justamente temas como fue la ley de interrupción del embarazo, que muchos asambleístas oficialistas me apoyaron en ese tema, con muchos asambleístas independientes que están adheridos a la bancada, bueno, que ahora son parte de BAN. Entonces, esa buena relación creo que es quizás lo que les molesta, porque ellos están acostumbrados a encerrarse en su círculo, y también les molestó que les diga que por primera vez en su historia se acercaron al asambleísta Rosa Cerda, cuando en anteriores ocasiones lo único que hacían era atacarla por el tema de su frase que salió durante un discurso que daba en Pachacuti, porque la atacaron luego de que el presidente Lasso denunció supuestas pedidos de dinero o de ministerios. Entonces, eso es lo que les molesta, porque nosotros sí podemos acercarnos a cualquier compañero asambleísta, preguntarle incluso qué va a hacer, cuál es su criterio, cómo se va a desarrollar tal sesión o cuál es su pronunciamiento como Pachacuti, ¿no? Entonces, y eso siempre lo hemos hecho con todas las bancadas, porque eso es lo que se debe hacer en el pleno, debatir, conversar, tener una relación laboral amena, no pensar que las diferencias políticas tienen que hacernos enemigos por toda la vida. El país está cansado de los enemigos, de las divisiones, de los extremos. Lo que quiere ver es un parlamento en donde todos puedan tener la capacidad de dialogar, incluso luego de una sesión compleja. Y eso es justamente la otra parte que le decía Silrat. Lo que debería llamar la atención, a no solamente conversar, pero creo que es importante que podamos nosotros aclarar el tema de esta confrontación que se tuvo, pero ¿por qué el gobierno tenía tanto ánimo de salvar al Contralor? ¿Por qué llegar a un extremo de realizar todo ese escenario de prácticamente arrinconar al asambleísta Rosa Cerda para que votara abstención, para salvar al Contralor? ¿Qué es lo que el gobierno de verdad le interesaba proteger, o por qué quieren proteger a una persona por sobre la institución? Es lo mismo que pasaba con Guadalupe Llori. Ellos hablaban de institucionalidad, pero lo que estaban protegiendo era Guadalupe Llori. No protegían a la Asamblea Nacional, porque lo correcto era decirle a Guadalupe Llori o dejarle a Guadalupe Llori, o que se resuelva dentro de la Asamblea Nacional. Lo mismo hacen con el Contralor. ¿Qué intereses tienen de manejar personas a su antojo? ¿Qué temas quieren proteger o qué temas también son los que les conviene, como los de pandemia, que por eso yo sí he sido muy fuerte en ese tema? ¿Cuántos contratos de pandemia no han tenido informes de responsabilidad penal, incluso con todas las pruebas que tiene la Contraloría? Entonces, seguimos protegiendo personas por sobre la institución, y llegar a ese extremo, porque jamás se ha visto a asambleístas como ellos, como Natalia Arias, que jamás se acerca a ningún asambleísta de las otras bancadas, y acercarse a un asambleísta a quien ella le ha dado mediáticamente muy fuerte, atacando a su persona y a su calidad de asambleísta. Es decir, que usted sostiene que el gobierno está de alguna forma ingiriendo, está entrando de alguna forma en el legislativo, está imponiendo sus intereses en el legislativo, está de alguna forma invadiendo allí el espacio que no le corresponde. Totalmente. Y bueno, es importante que, si bien es cierto, los asambleístas oficialistas no deben proteger los intereses del gobierno, si bien representan al gobierno en la Asamblea Nacional, lo que ellos tienen que proteger son los intereses de los ciudadanos, y parece que es algo que no se ha entendido durante estas asambleas nacionales, y vemos asambleístas que llegan a ese extremo de prácticamente proteger, porque al final yo le puedo decir, sí, yo tengo, por ejemplo, cuestiones o temas en los que yo he fiscalizado, y que la Contraloría obviamente es parte fundamental de este proceso de fiscalización, como lo es la Fiscalía, pero de ahí llegar a proteger a una persona, y lo digo, al final son todos los asambleístas quienes toman una decisión, y bueno, la decisión fue no llevarlo a juicio político. Primó la mayoría, es la democracia, y es correcto y está bien. Yo no tengo algo personal contra la persona, sino con las funciones y las atribuciones que tiene la institución como tal. Obviamente que se ven representadas en una persona. Más allá de eso, es lo que vemos, ¿no? Se ha tratado de paralizar o de tratar de esconder el verdadero fondo de por qué se daba esta discusión, qué es lo que estaba ocurriendo, y obviamente los intereses que
que se esconden de ambas partes, porque si bien decían que los que querían sacar el contralor era porque querían poner un contralor de dedo que los representa a ellos, pero obviamente no hay forma ni motivo, porque la Asamblea Nacional no es quien coloca o quien dispone quién va a ser contralor, pero sí de otra parte, ¿por qué tratar con estos extremos de poder salvar a una persona? Y es justamente en lo que debe centrar el debate real en este punto. Ahora, quisiera también preguntarle respecto a las denuncias que se han puesto mutuamente con la legisladora Natalia Arias. Usted también puso una denuncia, entre las dos están poniendo ahí quejas por los incidentes. ¿Qué es lo que esperan también a partir de esto? ¿Cuál es su expectativa respecto a ello? Porque incluso las dos son miembros del CAL. Bueno, si bien es cierto, Silrat, yo en un momento quise poner una denuncia en contra de la asambleísta Natalia Arias, pero cuando se da este pronunciamiento y cuando se transgiversa también la verdad, lo que quiero hacer es también mostrar mi lado, mostrar mi verdad, mostrar los hechos, cómo pasaron, cómo lo percibí y cómo también tenemos los videos que pueden corroborar eso. Entonces, más que buscar una denuncia, lo que busco es que la ciudadanía sepa la verdad, sepa lo que ocurrió realmente y que podamos tener esa oportunidad de que se demuestre que nosotros lo que hacemos es responder ante un acto totalmente agresivo por parte de la asambleísta Arias y también tratar de que a la asambleísta Rosa Cerda la puedan dejar por lo menos respirar durante una votación y le puedan dejar pensar en tranquilidad como todos los 136 asambleístas restantes merecemos y debemos. Muy bien, legisladora, terminado este punto y aclarado el altercado, como usted nos iba comentando desde su lado, también quisiera preguntarle sobre la convención de la Izquierda Democrática. ¿Cómo llegan ustedes a este punto? ¿Por qué? Porque por todo el tema que hemos visto en la Izquierda Democrática, una Izquierda Democrática dividida, una Izquierda Democrática de alguna forma que también se han planteado diferentes divergencias entre ustedes mismos. Usted es una ya fue expulsada de la Izquierda Democrática, entonces también cómo ve esto y cómo, si es que ustedes también van a actuar como independientes de alguna forma, si van a llevar alguna asamblea paralela o qué es lo que están planificando hacer. Nosotros hoy por hoy representamos a la verdadera izquierda democrática, esa socialdemocracia, esa justicia social con libertad, los principios ideológicos de nuestra organización política. Representamos a la centroizquierda de este país y la tercera vía, no como lo hace esta pequeña parte que aún se queda por no ser expulsado del partido, y también reconozco eso, ¿no? El de quedarte sin organización política es complejo, pero le hemos demostrado que en este momento nosotros hemos podido ser un nombre que tiene el apoyo de la ciudadanía, hemos podido hacer una carrera política en este pequeño tiempo en el que nuestra coherencia de nuestras acciones, de lo que decimos y de nuestra votación se complementan y no decimos una cosa y votamos de otra totalmente distinta. Sin embargo, hemos sido expulsados por una persona que hoy por hoy no representa a nuestra organización, que 18 presidentes provinciales les han dicho que no, que los representantes del exterior le han dicho que no, y que también obviamente cerca de 138 y 150 delegados que estuvieron presentes en Santo Domingo le dijeron que no, que él no sigue, que él no representa a nuestra organización política y que se dedica a ser prefecto de Carchi. El día de ayer tenía madres de familia, viudas, solteras, mujeres que estaban pidiendo que se cumpla con las promesas de campaña al prefecto de Carchi, Guillermo Herrera, suplicando fuera de la prefectura, y que incluso ya lo desconocían como prefecto. Entonces ha perdido el liderazgo, ha perdido el norte y el sentido de la política, que es servir a las grandes mayorías. Y ese es un mensaje clarísimo para que Guillermo despierte y se deje de estar en broncas en una organización que ya no lo quiere y que le dice, ok, si quieres seguir siendo parte de esta organización política, hazlo desde tu lado de afiliado, desde tu lado de poder ayudar a crecer, a hacer Perdone que le interrumpa, y estamos hablando de Guillermo Herrera. Así es, de Guillermo Herrera, el expresidente de nuestra organización, prefecto de Carchi. Como le decía, ayer tenía un plantón de mujeres pidiendo que se cumpla con sus promesas de campaña como prefecto, y es lo que debería encargarse desde la prefectura, alzar en nuestro partido político, permitir que no siga perdiendo a estos simpatizantes y a estos votantes que permitieron que en Carchi sea una fuerza importante de la izquierda democrática, y que como en algunas provincias tenemos fuerte incidencia todavía en militantes
y obviamente simpatizantes de nuestra organización política. Y eso es lo que queremos, y eso es lo que ratificamos en Santo Domingo, una gran mayoría, y de forma democrática podemos constatar de que no estábamos equivocados, de lo que decíamos de Guillermo Herrera en su momento, de esa forma de querer direccionar la votación a favor del gobierno. Es lo que estaba sucediendo y también lo ven en territorio, aquella ciudadanía que se pregunta por qué la izquierda democrática está tan pegada al gobierno, y eso no quiere decir que estemos pegados al correísmo, lo que quiere decir es que tenemos esa autocrítica y ese poder de decisión de decir en qué momento vamos a coincidir en causas y en qué momento no, y es natural, pero no en temas en los que atrás de eso hay causas personales y partidistas que las llevaba Guillermo Herrera, y obviamente estos incidentes de denuncias por parte del gobierno, que creo que es importante aclarar siempre con imparcialidad, no determinar a quién se le juzga y a quién no, o a quién lastimosamente, como en mi caso, se le expulsa sin decirle por qué. Y eso fue justamente como antecedente de la ley de inversiones. Cuando dije que tenía que derogarse la ley tributaria, en la misma ley de inversiones me envían una carta diciendo que esos pronunciamientos afectan gravemente al partido. ¿A qué partido? ¿Al partido del BAN? Puede ser, porque el partido de la izquierda jamás un pronunciamiento como tal. Entonces ratificamos que Enrique Chávez es nuestro presidente, que cuenta con el apoyo de la militancia, afiliados, autoridades, a los presidentes provinciales, y vamos a seguir disputando. El CNE nos dio la razón con estas elecciones internas ilegales que se pretendían hacer. Les dijeron que ellos no les iban a dar veeduría y por lo tanto solo fue un show que hicieron de elecciones, porque ni siquiera concretaron ese apoyo necesario para que puedan inscribirse. En Pichincha nuevamente, lo que se peleaban era la presidencia provincial, por eso le expulsan a Alejandro Jaramillo, y la asambleísta Yesenia Guamaní, en conjunto con la lista de Marlon Cadena, tuvieron 300 votos, cuando Alejandro Jaramillo en su votación tuvo más de 3.300 votos para proclamarse como presidente. Esa es la muestra de liderazgo y el trabajo en territorio, no simplemente manifestar que son líderes, pero ni siquiera pueden llevar a militantes o afiliados a votar por su lista. 7 de la mañana con 28 minutos. Saludamos también en este momento, mientras estamos en un diálogo con la legisladora Johanna Moreira, saludamos a Santo Domingo de los Áchilas, porque ya estamos enlazados con Majestad Televisión y estamos dialogando precisamente de los temas del legislativo. Ahora, asambleísta, quisiera preguntarle sobre la denuncia que puso aquí mismo en esta cabina Yesenia Guamaní. Ella había señalado que, y le señala directamente a usted y al legislador Jaramillo, sobre supuestas amenazas, amedrentaciones en contra de su familia. Quisiéramos saber cuál es su respuesta respecto a este tema, porque nos señaló eso, lo que le comentaba, que incluso alcanzaron a de alguna forma amedrentar a su familia, que buscando información, que acercándose a los primos, que tratando de afectarla de alguna forma, incluso en el tema familiar. Bueno, la verdad es que me llama mucho la atención que un asambleísta pueda decir en los medios de comunicación de forma tan suelta que ni su familia misma la quiere y la respalda, porque al final eso es lo que se lee. Nosotros, o sea, tener que decirlo de esa forma porque que nos hemos metido en su familia. No, nadie se ha metido en su familia. De hecho, recién conocí a uno de sus primos que estuvo en la convención también de Izquierda Democrática manifestando su apoyo a Enrique Chávez, pero de ahí no he tenido cercanía más de las oportunidades y las veces que la asambleísta Guamaní mismo nos presentó a sus papás cuando iniciaba ese tema de la Asamblea Nacional, pero de ahí nunca he tenido comunicación. Sé incluso de un audio que estaba circulando en las redes sociales por parte del papá del asambleísta Guamaní, Marcelo Guamaní me parece que se llama, en donde llamaba a un militante al coordinador de territorio a amenazarlo y decirle que lo encontraba en 2 horas en un parque. Más allá de esas situaciones no he tenido acercamientos con ellos. Lo que sí hicimos público fue lo que la ciudadanía pedía de Rumiñahui, en donde nos llegaban mensajes de WhatsApp, en donde se pudo corroborar justamente que el papá de ella trabajaba en la alcaldía de Rumiñahui en talento humano, misión social. El día de ayer el vicealcalde acaba de renunciar a su puesto, a su cargo y que también se le pedía investigar por el mismo consejo justamente por estos hechos, que fue lo que vimos en las redes sociales, en estos de medios de comunicación. Me parece que Tiempo Real es que publicaba esta situación y otras páginas también que nos llegaban el día de ayer. Eso es lo que conocemos. Y obviamente la asambleísta Guamaní tiene que resolver sus temas familiares dentro de su familia, y obviamente si su familia es la que le reclama por ocasiones,
aceptarlas, porque si tu familia es el órgano mucho más cercano a ti, es ese núcleo que te puede juzgar con imparcialidad y te puede decir te estás equivocando en ciertas cosas y uno tiene que asumirlo. Por ejemplo, mi familia, si el día de mañana mi hermano, que es quien más comparte política conmigo, o mi mamá, que justamente está aquí en Quito acompañándome, o ese círculo familiar me dice, Joana, eso está incorrecto, eso no lo haga, como fue en el tema del altercado con Arias, me dijeron, ok, hay ciertos límites que no debes pasar. Si tu familia te dice eso, es momento de reflexionar y entender que algo debes estar haciendo mal, que somos humanos y que nos equivocamos, pero no podemos decir que son personas externas quienes nos ponen en contra, porque son nuestras actuaciones quienes nos definen. Así que obviamente rechazo eso. Sí le doy un consejo que no me lo ha pedido, que converse, que se sienta con su familia a resolver. Pero entonces, ahí, perdone que le interrumpa, entonces ahí no hubo un tema de ataques, no hubo un tema, o sea, ustedes lo desvirtúan totalmente a la denuncia de la legisladora Guamaní, que dijo que incluso iba a poner algunas acciones legales. Ustedes totalmente lo niegan, ustedes no hicieron ningún tipo de acercamiento con su familia que le fuera a repercutir, porque claro, una cosa es escuchar a la familia, yo me la paso escuchando sobre todo a mi papá, a mi mamá, que me están diciendo, no hagas esto, si hagas esto, soy la principal juzgada y criticada por ellos, y obviamente uno tiene que escuchar, pero otra cosa es ya cuando hay un tema de un acercamiento. Ustedes no lo hicieron. No, para nada, incluso llamo a que cualquier familiar de la asambleísta Guamaní se nos presenten ellos la denuncia si hemos tratado o si hemos hecho un acto de intimidación. Le puedo decir que jamás me he sacado, ni siquiera sé dónde viven, en ningún momento he tenido acercamientos, pero le digo, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si alguien externo, otro asambleísta, se le acerca a mi mamá, a mis hermanos o a algún familiar? Primero es que le ponen un alto y decir, ¿cómo se te ocurre venir a hablar o tratar de ponerme en contra de mi propia hija o mi propia familia? Eso es lo que pasa en una familia. Por eso digo, si eso ha sucedido, ellos tienen que mostrar las pruebas, porque no sea nuevamente otra denuncia como la que está acostumbrada la asambleísta Guamaní. Ya dijo que habíamos llevado documentación falsa al presidente Guillermo Lasso para involucrarlo a Herbas en el tema de los tributos, dijo que iba a presentar las pruebas y la denuncia, y hasta el día de hoy lo hace. Ya han pasado, creo, cerca de 2-3 meses en que lo dijo también en medios de comunicación, no pasó. Ahora dice que hemos realizado esos temas de intimidación acerca de sus familiares. Espero que presente las pruebas. Creo que es lo importante, más allá de reclamos que puede tener su propia familia, que presente las pruebas de que nosotros nos hemos metido en su familia para ponerle en contra, que incluso me parece como un cuento de hadas y un sueño que lo tuve en uno de estos días y que lo dice en medios de comunicación, pero que presente las pruebas, porque si no caemos en la mentira, caemos en ya incluso ser cuestionados por los medios de comunicación una vez que quieras decir algo, porque al final nunca lo concretas, y esa es la calumnia en la que ella tanto dice, pero al final es la que está cayendo. La verdad es que yo voy a tratar de ahora en adelante no pronunciarme más, porque creo que al final es lo que damos, ¿no? Largas a un chisme mal contado que no debería tener cabida en los medios de comunicación, y que primero compruebe algo para que sí, a ver si se le da la oportunidad de seguir diciendo estas mentiras, que al final para muchos puede coger forma, pero que no tiene ningún sustento. Finalmente, asambleísta, ya para cerrar, quisiera preguntarle sobre el trabajo en el legislativo, una vez ya con el nuevo presidente, ¿cómo ustedes van a generar ya proyectos a favor de los ecuatorianos, que es lo que se les ha pedido desde que iniciaron la gestión? Ya llevan más de un año, entonces, ¿cuál va a ser su papel ahí? ¿Qué nuevas normativas está impulsando? ¿Cómo está trabajando? Yo tengo 4 proyectos de ley que los he socializado en territorio. El primero es el tema de la creación de un instituto del banano, es la ley INEBAN, que permite tener capacitación, tener recursos propios de los productores, incluso poder tener relaciones con mesas de diálogo, con esas mesas de negociación en otros países, y vender su producto directamente, en el también poder ser un sustento del Ministerio de Agricultura, y en estos casos de crisis, de temas complejos que puede estar afrontando los países y que quizás es un tema externo en muy pocas de las ocasiones, pero que resulta puedan tener ese sustento para no quebrar, pero también incluso hacer sus propios de fumigación, de investigación acerca de plagas que puedan venir. Es un tema muy novedoso, pero muy atractivo, que ha funcionado en otros países y que lo estamos trabajando con los productores bananeros. Esa es la de INEBAN. Tenemos la ley también para el sector agropecuario, que también la estamos socializando y que esperamos presentarla muy pronto. Y lo estoy haciendo en mi provincia del Oro, porque mi provincia del Oro, la parte alta, es un sector muy productivo, que tiene justamente siembras, que tiene también ganado, y que ha tenido
un olvido total por parte de los últimos gobiernos, pero creo que podemos volver a ser esa fuerza importante de producción en la provincia del Oro. Ese es el segundo. Tenemos también un proyecto de ley que ya lo hemos socializado, incluso la semana pasada hacíamos webinar con expertos en el tema del tráfico de vida silvestre para poder combatirla, para poder estar al nivel de los altos estándares internacionales contra el tráfico de vida silvestre. Es una reforma también el Código Orgánico Integral Penal, y estamos también trabajando en el tema de la contratación pública para jóvenes profesionales. Eso nos permite, por ejemplo, los contratos como ínfimas cuantías, que no son montos muy grandes, que dependen mucho del presupuesto, son entre $7,000, $8,000 dependiendo del presupuesto que se pueda tener en esas empresas, pero que se les permita para jóvenes profesionales que se hayan graduado entre recién graduados y hasta 5 años, y obviamente también para que se les permita tener ciertos beneficios o acciones afirmativas como se conoce en el derecho al momento de la contratación, para no solamente tener segmentados en ciertos contratistas que ya tienen mucha experiencia, sino que a esos jóvenes se les permita ir recobrando experiencia y se les permita también teniendo su pequeño capital para poder concursar en contratos mucho más grandes. Y son los 4 contratos que los estamos socializando antes de presentarlos, como siempre ha sido nuestra costumbre, y esperamos ya en esta semana. Y también una ley importante que estamos impulsando, que es acerca de la vida digna, pero también de una muerte digna, y eso lo estamos trabajando y esperamos también hacer la correcta socialización. Es un tema muy polémico, pero sin embargo creo que es necesario que nuestro país comience a ponerlo en la mesa de debate. Perfecto, le vamos a comprometer al asambleísta Moreira para una próxima oportunidad a que nos siga comentando de todos estos temas en los que se está trabajando desde el legislativo. Le agradecemos también por su presencia y por lo que nos ha comentado y nos ha explicado aquí respecto del trabajo del legislativo. Son las 7 de la mañana con 37 minutos. No se desconecte porque ya viene, precisamente vamos a conversar con la alcaldesa de Esmeraldas, Lucía Sosa, respecto de la reunión que mantuvieron ayer con el presidente de la República para tratar los temas de seguridad que tanto agobian, o los temas de inseguridad que tanto agobian al país. 7:38, esto es El Mundo a las 6. El Mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Desde ahora disfruta del mejor internet y televisión por fibra con TVNet. Aumentamos la velocidad y disminuimos los precios. Navega sin límites con 80 megas solo por $25. Adquiere nuestros planes internet y televisión por fibra con TVNet por solo $35 con 80 megas. Estamos ubicados en la calle Guayaquil entre Río Mulaute y Pachatanga. Contáctanos al 0983 62 36 29. TVNet en La Concordia, Santo Domingo y Viche. Instalación gratis, aplican restricciones. Todos nuestros precios incluyen impuestos. TVNet, más entretenimiento. Actuamos con libertad de expresión y responsabilidad, respetando la diversidad de opinión de cada uno de nuestros invitados, con información veraz, contextualizada y precisa de Ecuador y del mundo. Verificamos la información y no damos paso a noticias falsas. Además, aquí se escuchan todas las voces sin excepción. Las noticias, entrevistas y nuestra opinión aquí en El Mundo a las 6. Recuerde seguirnos a través de nuestra señal en Majestad Radio de 6 a 8 de la mañana. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga. Patios de Majestad Televisión. El Mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Personajes del mundo, a las 6.
7 de la mañana con 40 minutos, recta final aquí en El Mundo a las 6. Y es momento de dialogar y también de saludar a la alcaldesa de Esmeraldas, Lucía Sosa. Con ella vamos a hacer un contacto en estos momentos para que nos comente, para que nos cuente los detalles y los pormenores de la reunión que mantuvieron ayer con el presidente Guillermo Lasso. ¿Cuál fue su posición y qué es lo que mantiene al momento? Ella se encuentra vía Zoom, está desde su local Esmeraldas por allá. La saludamos. Muy buenos días, alcaldesa, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por esta oportunidad. Mi saludo a todos ustedes y a todos quienes están conectados, sintonizados en este prestigioso medio de comunicación. Muchas gracias a usted por su tiempo y también por el espacio. Bueno, quisiéramos iniciar preguntándole precisamente que nos cuente cómo se desarrolló esta reunión. ¿Hubo acuerdos? Porque muchos de los medios de comunicación se le calificó como en lugar de ser una reunión de encuentro, fue una reunión de desencuentro. ¿Cómo lo vio usted? Bueno, mire, yo he participado de la reunión, tenía interés de conocer cuál es la planificación o la estrategia que tiene el gobierno nacional frente a esta inseguridad que vivimos los ecuatorianos y sobre todo Esmeraldas, que está en una de las ciudades o provincias más violentas del Ecuador. Y en esas condiciones con un estado de excepción, pero que al cumplir el mes prácticamente avanzó. Por eso hoy el gobierno ha declarado zona de seguridad nacional. Y en ese contexto vine a escuchar lo que planteó el ministro de Defensa, los ministros que participaron y sobre todo luego lo hace el señor presidente de la República. Ahí conocimos, porque no lo conocía, de cuál es la estrategia que ellos tienen para fortalecer a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, de dotar de equipos, de herramientas, que es lo que tanto clamamos, y la policía también, a falta de personal, a falta de logística, es un reclamo que ha sido permanente y que nosotros también lo hemos venido demandando. Ahí conocimos entonces lo que ellos van a hacer de inversión y todo lo que tienen planteado. Pero a la vez, como provincia de Esmeraldas, ahí sí yo fui y les planteé, porque tomé la palabra como provincia, y planteé que Esmeraldas es una ciudad o una provincia postergada, marginada, que se han dado eventos en la frontera y que incluso perdimos la vida de personajes periodistas y que luego de ello se creó la ley de fronteriza, pero que a la presente fecha no tiene reglamentos. Y cómo dinamizar la frontera, cómo hacer las fronteras vivas, inyectando economía al emprendedor y a todos ellos. Tema también que pasó, porque no es justo que nosotros, teniendo todos los activos más grandes del país, los tiene Esmeraldas, donde se industrializa, donde se cargan los buques, donde hay poliductos, donde tenemos unas termos, tenemos puertos. Sin embargo, teniendo todo eso, Esmeraldas es relegado en todos los sentidos. Por eso le planteé al señor presidente que es la oportunidad para que se mire y se priorice Esmeraldas frente al abandono histórico y que hoy tiene la oportunidad. Alcaldesa, quisiera preguntarle, inicialmente, cuando empezamos este diálogo, usted nos decía que les explicaron la estrategia. ¿En qué consiste la estrategia de seguridad del gobierno? ¿Qué fue lo que les explicaron? Nos explicó que hoy tienen ya el recurso para poder dotar de movilidad, de tener equipos, de tener vehículos, porque en este momento enfrentarse con los grupos es como que la Policía Nacional tenga un juguete frente a las metrallas y todo lo que sacan estos grupos que están generando violencia, asesinatos en todos los sentidos, e incluso vacunas, extorsiones, que es lo que en Esmeraldas en este momento nos tiene altamente preocupados, deprimidos, porque no hay una reactivación, porque todo el mundo cierra negocios. Entonces, como han planteado que les van a dotar a la Policía Nacional, porque lo que quedó en claro es que el gobierno tiene tiene la competencia de dar seguridad ciudadana, cultura de paz,
y nosotros articular, que lo venimos haciendo. Entonces, si ellos ya van a comprar, a dotar, a preparar, a incorporar policía, le hemos planteado que eso es una parte, pero tenemos que ver la parte social, cómo generar empleo para la juventud y no sean presa fácil de esta situación. Abrir las universidades, extensiones universitarias. Estos planteamientos lo hemos realizado el día de ayer. A más de lo que él planteó, también planteamos nosotros como provincia en la posibilidad de bajar los niveles de pobreza y de violencia. Entonces está para que se haga un plan de inversión social a la juventud, para que se dote de planes de obra para Esmeraldas. Esto pasa entonces porque hemos sido marginados y que ahora como provincia cabeza de frontera estamos viviendo lo peor que nos haya pasado en la historia en Esmeraldas. Pero entonces, según lo que usted me comenta, alcaldesa, no hay una estrategia clara del gobierno. O sea, no es que les dijeron por aquí vamos a caminar, esto es lo que vamos a trabajar. No vemos una estrategia clara realmente, según lo que usted nos cuenta. Bueno, la estrategia es lo que les he planteado de qué es lo que van a hacer. Eso no lo conocíamos, por lo menos ahora ya lo dio a conocer. Por eso vamos a esperar los días. ¿Cuánto? Porque además de eso, también hemos demandado ya como municipios, frente a todo lo que falta o cómo hacerlo, hemos llevado propuestas como AME Nacional. Entonces, hoy, si bien es cierto, salimos todos preocupados, pero ya conocemos todo lo que van a hacer. Y también a lo que van a hacer hemos dado propuestas también de lo que queremos en este momento los ecuatorianos y sobre todo en este caso en la provincia de Esmeraldas. Es decir, que después de esta reunión ustedes más bien salieron más preocupados que con una claridad en los diferentes temas. ¿Es correcto? Bueno, preocupado es lógico. Imagínese usted que nadie tiene seguridad. En el caso mío, en el caso de la provincia, sin conectividad, no tenemos como en la parte de carreteras, no tenemos una conexión con la E20, nos quedamos aislados del turismo frente a la violencia, se nos van los emprendedores. Entonces hemos dicho, hay que priorizar, porque si bien es cierto, hay problemas en todo el país, pero vemos ciudades críticas y una de las crisis críticas y principales es Esmeraldas. Este tema que usted nos está trayendo aquí a colación y que realmente es muy grave, el tema que ustedes han planteado, que Esmeraldas ha sido marginada en el tema de seguridad, siendo provincia cabeza de frontera y que está tan cerca de el lado, sobre todo de nuestros vecinos colombianos, entonces que por ahí se incide incluso en mayores temas de violencia. ¿Cómo actuar? ¿Qué hacer? ¿Cuáles fueron ahí sus propuestas? Usted nos explicaba que hay un tema de inversiones, que también les pidieron que se trabajen los jóvenes, pero también se planteó reforzar la seguridad de alguna manera en esas zonas que son las zonas consideradas calientes, alcaldesa. Sí, ahí han planteado que se han movilizado 2.500, recuerde que declararon el jueves anterior zona de seguridad nacional desde Esmeraldas. Entonces están llegando equipos, personal, y van a fortalecer la frontera, porque desde la frontera, recuerden que tenemos un Pacífico que nos comparte, estamos con el vecino país, y por ahí entra pues todo lo que hablemos del narco, de la droga y de todo lo que se pasa. Y en esas condiciones, entonces, lo que hemos pedido es ya mayor estrategia, porque yo no soy estratega, eso lo saben ellos, para seguir cuidando y con mucha más fuerza en la frontera desde el norte de Esmeralda. Son planteamientos que ellos tienen, que los hemos venido ratificando y que el día de ayer pues lo han planteado ellos en lo que van a movilizar, a lo que van a incorporar también como Policía Nacional, y de esta manera pues tienen el plan de equipar, porque eso es lo que entendiendo el mensaje de equipar, que esto no es un problema de un año, es así, porque cuando nos abrieron la frontera lo hicieron en el año 2014. Y aquí están las consecuencias. ¿Y quién ha pagado toda esta pobreza, este nivel de violencia, que teniendo todo no tenemos nada? Lo ha pagado Esmeralda. Entonces, ahí a la sensibilidad del gobierno nacional para que podamos actuar y defender la vida de los ecuatorianos y, cómo no, de nuestra querida provincia tan linda
pero están abandonados en todos los sentidos. Las acciones que les ofrece el gobierno, sobre todo a su provincia, sobre todo a Esmeraldas, a su localidad, ¿son suficientes? Bueno, nunca será suficiente, porque queremos que el gobierno, cuando yo digo la marginación histórica que ha tenido, tiene ahora cómo reivindicar a la ciudad de Esmeraldas, porque miren la injusticia, teniendo nosotros la refinería, donde se industrializa el petróleo, donde cargan 6 buques diarios, donde está OCP, nosotros no estamos dentro de las regalías, tal como reciben los hermanos de el oriente ecuatoriano. Allá se extrae, pero en Esmeraldas se industrializa, de Esmeraldas se embarca, de Esmeraldas se genera a nivel nacional a la caja fiscal, teniendo la Termo 1, Termo 2, pero hemos sido postergados. Entonces, este tema pasa también para que seamos considerados a un alcance a la ley para que nosotros tengamos regalías y de esta manera no estaríamos sufriendo de agua, de alcantarillado, de servicios básicos, de un plan de obras que necesitamos para la ciudad de Esmeraldas. Estas son las razones, esta es la lucha. Solo recibimos muerte, contaminación, agua contaminada, aire contaminado, suelo contaminado, es lo que recibimos y esto es lo que le hemos presentado en la Asamblea Ciudadana como resoluciones al gobierno nacional. El gobierno, ¿cuánto les debe a ustedes? ¿Cuál es la deuda que tiene el gobierno? Porque precisamente este es uno de los temas por los que ustedes han señalado que no han podido hacer obra, que no hay agua, etcétera, pero esto es en realidad de décadas atrás, ¿no? Esmeraldas no ha tenido una buena administración en ese sentido. Entonces, ¿cuáles son las razones? Las razones de que primero los gobiernos y con los que han llegado, y el último, el peor, el que le hizo daño al Ecuador, el que lo quebró fue el Correato. Millones de dólares lanzaron en Esmeraldas y ahí nos dejaron 130 millones que estoy tratando de recuperar el proyecto. Ahí nos dejaron 30 millones de alcantarillado que estoy tratando de que se recupere el proyecto. Ahí dejaron obras abandonadas que estoy tratando que se cumplan y seguir pagando, porque dejaron todo un municipio quebrado y lo dejaron ignorado para pagarle a las personas que habían hecho el contrato. Todo esto ha recibido Esmeraldas. Por lo tanto, estas administraciones perversas que nunca les importó al ciudadano, no las podemos remediar en medio de pandemia, que nos recortaron el presupuesto y que a cada municipio, año 2020, prácticamente perdimos alrededor de 3 millones, 4 millones de dólares porque nos dedicamos a defender la vida. Esta deuda es la que le decimos al gobierno que nos compense con un fondo no reembolsable presentando proyectos. Está la propuesta. ¿Pero hay deuda ahí pendiente o están al día? Sí, disculpe que le interrumpa ahí. ¿Hay deuda pendiente del gobierno central con ustedes o están al día? En el caso nuestro, en el caso mío, estamos al día en el IVA. No tenemos problema. Tenemos un proyecto que están calificando, uno último, y estamos esperando los cupos, pero lo que hemos dicho es que hay mucha documentación, te demoras un año para sacar 400 o 500 mil dólares. Yo creo que esta es la dinámica que tiene que cambiar la estrategia el Banco de Desarrollo, porque ahí es que apelamos los municipios con los cupos que nos dan año a año. Por el sueldo estamos al día, pero hemos demandado que no sea pago cada 50 días, sino que mes cumplido, mes pagado, porque el pueblo vive de su trabajo, de su sueldo, y con eso ayuda y comparte con la familia. Todos vivimos de un sueldo y por lo tanto lo que demandamos ahora como AME Nacional. Quisiera preguntarle también, después de los últimos hechos, el tema del coche bomba que estalló hace pocos días y algunos hechos violentos en Esmeraldas, ustedes cómo, o si tienen ya un plan para reactivar el turismo y de alguna forma dar confianza a los ciudadanos, porque en general se pierde cuando hay un tema de violencia y la gente prefiere no ir a estas localidades y se pierde mucho en el tema de turismo. Mientras no hagamos el plan que hemos y que el gobierno lo conoce, mientras no recuperemos la paz con dignidad, la seguridad, más bien no podemos hablar
de la reactivación. Nosotros empezamos a reactivarnos y nos vino el sismo. Entonces, estamos luchando contra la violencia y se acelera el fenómeno y viene el natural. Nadie lo puede detener. Entonces, venimos siendo golpeados y queremos oxígeno y caemos. Pero en este momento la violencia es primero el control. Hay que contener todo lo que hay para seguir en nuestro plan de trabajo y reactivar el sector productivo, turístico, comercial, que en este momento ha cerrado las puertas. 5 de la tarde usted no puede irse a tomar un helado, un jugo, no hay. Todo el mundo baja lámpara. Entonces, con la presencia ahora, vamos a esperar de qué manera, hasta esta semana próxima, cuáles son los resultados, porque estamos en una evaluación permanente del Consejo de Seguridad Cantonal. Finalmente, alcaldesa, quisiéramos saber si para las seccionales usted está pensando en postularse. ¿Va a ir a la reelección? Bueno, yo en este momento estoy como alcaldesa. Hay pedidos, hay todo, pero aquí estoy en este momento desarrollando el compromiso y la tarea que tengo. ¿Pero va a ir? ¿Tiene en su mente el proyecto de hacerlo? Si Dios me da vida, salud y los tiempos se presentan, no tengo ningún problema de rescatar mi ciudad, porque en ese rescate me encuentro en este momento que ni siquiera tengo municipios donde trabajar, pero lo estoy luchando para levantarlo frente a otras obras que tenemos en ejecución con inversión privada. Muchas gracias a la alcaldesa de Esmeraldas por su tiempo, muchas gracias por esta entrevista y este diálogo con nosotros. Gracias. Muchas gracias, son las 7 de la mañana con 57 minutos, estábamos dialogando con Lucía Sosa, ella es alcaldesa de Esmeraldas, nos ha explicado que consideran que no hay una estrategia clara, sin embargo se ha ofrecido pues reforzar la seguridad en las zonas de frontera, sobre todo en su provincia. Nos ha señalado también que tienen que solventarse los temas de seguridad antes de poder reforzar los temas turísticos, porque esto también les está afectando como provincia y como ciudadanos. Es lo que nos ha señalado. También nos ha dicho que Esmeraldas ha sido olvidada, que es una localidad que realmente es muy turística, pero que no ha sido prioridad para los gobiernos y que ella no descarta lanzarse a una reelección. De hecho, ha señalado que si es que tiene salud y vida, definitivamente lo haría y continuaría en las lides políticas. Son las 7 de la mañana con 58 minutos. Esto es El Mundo a las 6. Siete de la mañana con 58 minutos, estamos ya despidiendo y cerrando el programa. Y para finalizar, un mensaje ya para terminar, decirles a las autoridades del gobierno que este es el momento de reconectarse, que se conecten con la ciudadanía, que no dejen plantado en el caso de que así lo fuera, como lo ha señalado el Chito Vera, que reciban a todos, que conversen, que dialoguen. Se han hecho llamar el gobierno del encuentro, pues es momento de generar esos encuentros y no desencuentros como lo que estamos mirando. El tema también de la reunión de seguridad se la robó definitivamente el show, se llevó la alcaldesa Cintia Viteri y no lograron posicionar los mensajes respecto a la estrategia de seguridad del gobierno. Necesitan urgente también dar mensajes claros de qué es lo que van a hacer y cuál será su estrategia clara respecto al tema de violencia, cómo se va a luchar contra la violencia en el país. Son las 7:59, nos estamos despidiendo. Conmigo será hasta el día de mañana por aquí por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión. Esperemos que nuestro compañero Néstor Aguilera se recupere y que ya se venga para aquí, para el estudio y que podamos pues compartir la emisión como es habitual. Hasta mañana, un abrazo para todos y ya viene Luchito Eras con los deportes.